Buenos días, alumnos. Un placer estar con ustedes, dando gracias a Dios y al corazón de Jesús por estar nuevamente reunidos en esta nueva sesión de clase. Mi nombre es Marelis Ramos, pertenezco al área de Ciencia y Tecnología. Estoy atenta para servirles siempre, ante cualquier situación, ante cualquier dificultad que se les presente. La oración de esta semana es: Señor, depositamos toda nuestra esperanza y deseos en tu fe, porque nuestro destino está en tus manos. Danos salud para vivir, trabajo para comer y amor para ser felices. La composición porcentual de una sustancia es el porciento en masa de cada elemento del compuesto. La masa molar representa la masa total, es decir, el 100% del compuesto o sustancia. En pocas palabras, esto nos indica el porcentaje en masa en cada elemento que forma parte de un compuesto. Se puede definir en pocas palabras que es una parte dividida entre todas las partes multiplicadas por 100. Tenemos un primer ejercicio que es calcular la composición porcentual del agua. Fíjense, lo primero que tengo que hacer es colocar mis datos. En mis datos voy a enlistar allí cada uno de los elementos. Coloco el hidrógeno y coloco el oxígeno. Luego que coloco eso, debo buscar el átomo de cada uno de esos elementos. El átomo del hidrógeno es 2, el átomo del oxígeno es 1. Luego que ya coloco cada uno de esos átomos, debo buscar en la tabla periódica la masa atómica de cada uno de esos elementos. La masa atómica del hidrógeno es 1. Eso lo multiplico, eso me da un resultado de 2. La masa atómica del oxígeno es 16, lo multiplico y eso me da 16. Luego tomo esos resultados, hago la sumatoria y eso me da un resultado de 18. Esos 18, esa masa total, debe ir siempre en gramos sobre mol. Luego mi segundo paso es que ya debo dividir 2 entre 18, eso me da un total de 0,1. Lo debo multiplicar por 100, eso me da un resultado de 10. Luego el 16 lo divido entre 18, eso me da un resultado de 0,8. Lo multiplico por 100% y eso me da un resultado de 80. Hago la sumatoria y me da un 90%. Ese 90% es mi composición porcentual del agua. Tengo aquí un segundo ejercicio donde voy a calcular la composición porcentual del ácido sulfúrico. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Enlisto todos mis elementos. Fíjense que coloco el hidrógeno, coloco el azufre, coloco el oxígeno. Luego que coloco cada uno de los elementos, busco los átomos. El átomo del hidrógeno es 2, el átomo del azufre es 1, el átomo del oxígeno es 4. Seguidamente busco en la tabla periódica la masa atómica de cada uno de esos elementos. La masa atómica del hidrógeno es 1, la masa atómica del azufre es 32,65, la masa atómica del oxígeno es 16. Luego procedo a multiplicar 2 por 1, eso me da un resultado de 2. 1 por 32,65 me da el mismo resultado. Y 16 por 4, eso me da 64. Realizo la sumatoria y eso me da una masa atómica total de todos esos elementos, el cual me da un 98,65.
Esto debe ir en gramos sobre mol. Luego que ya yo tengo mi masa atómica total de cada uno de esos elementos, debo dividir. Fíjense que coloco el mismo 2 de la multiplicación, 2 entre 98,65. Eso me da un resultado de 0,02. Eso lo debo multiplicar por 100 y me da un resultado de 2. Luego los 32,65 lo divido entre 98,65. Eso me da un resultado de 0,33, donde lo voy a multiplicar por 100 y eso me da 33. Luego 64 entre 98,65 me da 0,64 por 100 y me da un resultado de 64. Hago mi sumatoria y eso me da un 99%. Ese 99% es la composición porcentual del ácido sulfúrico. Tengo un tercer ejercicio donde debo calcular la composición porcentual en el nitrato potásico. Lo primero que debo hacer es colocar mis datos en listo. Coloco allí mi potasio, coloco mi nitrógeno y mi oxígeno. Vuelvo y repito, busco los átomos de cada uno de los elementos. Del potasio tengo 1, del nitrógeno tengo 1, del oxígeno tengo 3 átomos. Luego que tengo los átomos, debo buscar en la tabla periódica la masa atómica de cada uno de estos elementos. Lo multiplico 1 por 39,0983, eso me da 39,0983. Multiplico 1 por 14, 0,067, me da el mismo resultado. Y multiplico 3 por 16, eso me da un resultado de 48. En total tengo una masa atómica total de todos los elementos de 101,05 gramos sobre mol. Luego que ya yo tengo eso, debo divido 39, 0,0983 entre 1, 0,1, 1, 0,5. Esto me da un resultado de 0,38. Esto lo voy a multiplicar por 100 y me da 38. Luego divido 14,0067 entre 1,01, 0,5 es igual a 0,13 por 100. Esto me da un resultado de 3. 48 entre 1,01, 105. Esto me da un resultado de 0,47. Lo multiplico por 100 y me da 47. Realizo mi sumatoria y eso me da un 98% de lo que es la composición porcentual del nitrato potásico. Tengo las actividades, tienen 8 ejercicios para practicar, donde y el primer ejercicio dice calcular la composición porcentual del azufre y del oxígeno. En el dióxido de azufre, fíjense que recuerden lo que tienen que hacer primero, paso por paso, cada uno de sus elementos. Primero enlistar, luego buscar en la tabla periódica y así sucesivamente. El segundo ejercicio me dice que debo calcular la composición porcentual del hidrógeno y del oxígeno. En este caso es en el agua oxigenada. Fíjense, tienen la fórmula allí. Tengo el ácido fosfórico
Se usa en detergentes, fertilizantes y bebidas gaseosas. Calcular la composición porcentual en este compuesto. El estaño existe en la corteza terrestre. Calcule la composición porcentual. Calcule la composición porcentual del cloruro de etilo. Tienen allí su fórmula. Calcule la composición porcentual del sulfato de calcio. También tienen allí su fórmula. Obtén la composición porcentual del óxido de magnesio. Calcula la composición porcentual del amoníaco. Acuérdense que primero van a enlistar, luego que enlisten van a buscar los átomos de cada uno de los compuestos, de los elementos. Buscan en la tabla periódica la masa molecular de cada uno de los elementos. Luego van a multiplicar. Y luego que multipliquen, acuérdense que van a dividir. Y luego que dividen, van a multiplicar por el 100. Luego hacen la sumatoria y eso le da la composición porcentual del elemento con el cual ustedes están trabajando allí.